Em, bueno, como les estaba comentando, aquí al final está un resumen, ¿ya? Y que incluye la parte que, que su compañera justo estaba diciendo, que uno normalmente, y que uno normalmente deja como al final. Entonces tenemos por cada uno de los fármacos, como la parte más resumida, ¿no es cierto? Y tenemos la carbamazepina, bueno, que es su principal uso antiepiléptico. Ojo, también estos medicamentos los van a encontrar asociados como analgésicos, ¿ya? Pero no cuando uno se pega en alguna parte del cuerpo o no en dolores que uno tiene, por ejemplo, cuando hay una fractura o algo así de grave. No, son normalmente dolores de tipo neuropático, ¿ya? Eso lo van a ver en algún momento en fisiopato, y en esa oportunidad también se ocupan este tipo de medicamentos para disminuir esa sensación dolorosa, ¿ya? ¿Dónde es eficaz? Bueno, aquí está un resumen de lo que vieron en las tablas anteriores, ¿ya? Y aquí está, obviamente, el resumen de las reacciones adversas. Cuando ustedes abordan el tema de las reacciones adversas, ya les expliqué anteriormente cómo era la connotación de esto, pero para que lo recuerden. Y hay que tener claro que hay algunos de estos que son más o menos frecuentes y algunos que están relacionados o no con la dosis. Eso lo vieron ustedes en la clase. Entonces aquí están discriminados por cuando aparecen. Por ejemplo, normalmente cuando comienza el tratamiento aparece en algunas personas náusea, cefalea, somnolencia. Si la dosis está muy alta, por lo tanto el nivel sérico está demasiado alto, obviamente, puede aparecer otros síntomas que son más centrales, por ejemplo, somnolencia, ataxia, ya, vértigo. Esos son síntomas centrales y orientan a que la dosis de la carbamazepina está muy alta, ¿ya? También puede haber astenia, o sea, la persona anda como desganada, secreción inadecuada de ADH, ¿ya? Y por lo tanto puede haber hiponatremia. Entonces, estos procesos que están acá son normalmente mediados a nivel central, ¿ya? Y son efectos adversos. En el caso del ácido valproico, bueno, aquí está, yo le había comentado, tiene una utilidad bastante buena, ¿ya? Como antiepiléptico en general, de grandes manifestaciones epilépticas, de gran cantidad o amplitud de esta, ¿ya? También se ocupa como analgésico en estos cuadros de tipo neuropático y también contribuye en alguna medida a manejar el cuadro maníaco, ¿ya? Del que hablamos ayer. En términos generales también tiene un comparativo, tiene muy buena eficacia, tanto como fenobarbital, fenitoína, los antiguos, digamos, ¿ya? Y los más nuevos tienen un poquito mejor de eficacia que el ácido valproico, ¿ya? La lamotrigina, gabapentina, ese grupo de fármacos. Los efectos adversos, bueno, aquí, aparte de lo que mencionaba su compañera, los más frecuentes normalmente son de tipo gastrointestinales. Eso es como esperable encontrarlo. Entonces, si tengo una persona que está tomando ácido valproico y tiene náuseas, tiene anorexia, un poquito de diarrea, bueno, eso es esperable, ¿ya? Y tiende a disminuir con el tiempo. ¿Ya? Lo que ocurre en alguna oportunidad es que con el tiempo puede aparecer temblor, agitación o sedación incluso, y eso, bueno, hay que regular bien la dosis, ¿ya? Y a veces puede ocurrir que la agitación o la sedación es muy intensa y hay que cambiar el medicamento, ¿ya? No, ahí no hay otra opción. Em, bueno, también en el caso de la fenitoína, tenemos, bueno, todo este perfil que ya lo habíamos conversado, ¿no es cierto?, en términos de su eficacia y uso. Y de los efectos adversos tenemos algunos que no son muy buenos, como el nistagmo, ¿ya? El nistagmo es el movimiento ocular desordenado a la forma de barrido. Entonces la persona empieza a mirar de manera iterativa, o sea, mira, hace un recorrido como si fuera pasando un auto, ¿ya? Y recorre con el ojo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿ya? Y después vuelve a la derecha y vuelve a recorrer a la izquierda, otra vez a la derecha y otra vez a la izquierda. Entonces le cuesta fijar la mirada. ¿Ya? Y un problema importante porque en alguna medida inhabilita a la persona, no puede moverse bien, porque no ve. También pueden haber estos síntomas centrales como coordinación, ¿no es cierto?, que está afectada, ataxia, puede haber también algunos casos somnolencia, vómito. Es raro ver neuropatía o también ver trastorno de tejido conjuntivo, depresión del ácido fólico, no son frecuentes,
¿ya? Pero cuando aparecen, obviamente son más graves y en algunos casos obliga a retirar el fármaco, ¿ya? Eh, bueno, en el caso del fenobarbital, ya uno de los efectos más importantes adversos, que obviamente es el que no queremos porque tiene ese uso este fármaco, ya, que es para provocar un poco de somnolencia. Pero obviamente en este caso nosotros no queremos ese efecto, pero es uno de los esperables del fenobarbital. Así que es común que haya somnolencia, ya en algunos casos deterioro psicomotor, ya, por lo tanto en niños que están en crecimiento hay que mantener vigilado esto y el médico tiene que estar atento. Y en los adultos mayores la verdad es que no se utiliza mucho porque obviamente les va a dificultar más su día a día, ¿ya? En términos de cómo se moviliza, cómo está, digamos, desarrollando sus actividades normales. En ancianos puede provocar un poco de confusión, ¿no es cierto? Y en dosis bajas a veces produce un efecto paradójico que es hiperactividad en niños, ¿ya? El sistema nervioso central de los niños no está en completo desarrollo, sino que está en evolución. Y pueden verse algunos efectos, ¿no es cierto?, que son contrarios a lo esperable. Entonces, eso, bueno, queda graficado en ese efecto adverso que en dosis bajas puede provocar esa hiperactividad. Eso quiere decir que está subdosificado y hay que aumentar un poquito la dosis hasta tener el efecto anticonvulsivante, ¿no es cierto? Y obviamente sin caer en los efectos tóxicos de una sobredosis, ¿ya? En el caso de la benzodiazepina, aquí tenemos algunos de estos medicamentos, sobre todo el diazepam, que tiene o ha tenido un uso que hoy día es menor porque los medicamentos nuevos son más efectivos, pero el diazepam tiene un uso que principalmente uno recurre para el rescate, o sea, una persona que tiene una convulsión y ya está durando mucho tiempo, o sea, no dura 2 o 3 minutos, sino que dura 5 minutos y uno ve que no pasa. Entonces, bueno, habían algunos preparados de administración rectal o bien la administración parenteral de diazepam para efectivamente sacar a esta persona de esa crisis convulsiva, ¿ya? Incluso hay una parte de la manifestación convulsiva que algunas personas hacen que es grave, ya que se llama el estatus epiléptico, que la persona en realidad no es que haga una epilepsia larga, sino que hace varias crisis epilépticas una tras otra. Entonces uno ve que la persona está mucho tiempo convulsionando, pero es porque tiene de manera recidivante muchas crisis convulsivas, pero una tras otra. Viene una de 3 minutos, después viene de manera inmediata otra de 3 minutos, otra de 3 minutos, otra. Entonces, obviamente, eso es grave y se tiene que utilizar estos medicamentos para sacar a la persona de esa complicación, ¿ya? Eh, bueno, en general la benzodiazepina, como ustedes ya pudieron apreciar en el mecanismo, son medicamentos que provocan depresión en general de los mecanismos neuronales, por lo tanto pueden provocar somnolencia, un poco letargia, ¿no es cierto? Y hay que ir viendo básicamente la dosis, ajustándola bien, ya para poder tener mejor efecto, ya sin tanto efecto terapéutico, sin tanto efecto adverso. En algunos casos pueden aparecer también ataxia, disartria, puede haber hipersalivación y broncorrea, ¿ya? Bueno, en esos casos ya hay que suspender el medicamento y no tenemos otra opción, digamos. La gabapentina, ya se lo había comentado, tiene un muy buen perfil terapéutico, ya actúa tanto a nivel glutamatérgico como GABAérgico. Y en términos de los efectos adversos, en general son bastante bajos, ya en intensidad y en frecuencia. Entonces ahí podemos ver que puede aparecer somnolencia, fatiga, temblor, pero no son cosas, digamos, como les digo, muy frecuentes, ¿ya? Todos estos medicamentos tienen una buena absorción oral, como se veía en la parte farmacocinética, se me olvidó decirles eso. Por lo tanto, eso es lo bueno. ¿Ya? Nosotros podemos elegir estos medicamentos para administración y tratamiento de pacientes de tipo ambulatorio. Y finalmente lo que es la selección de estos fármacos, si ustedes se fijan, ya habíamos conversado que el ácido valproico tiene varios mecanismos de acción, no solamente uno, y que tiene una tasa de éxito en su tratamiento como droga única y que es bastante útil.
Y en general, si se fijan, junto con lo más novedoso, como la vigatrina, por ejemplo, son medicamentos de primera elección en gran parte de los tratamientos, ¿no es cierto?, de la epilepsia que están acá. Ya como segunda elección viene el ácido valproico asociado con un benzodiazepínico o con barbitúrico, ¿se fijan? Eso es como lo clásico. Y con los nuevos, por la motrigina, ¿no es cierto?, topiramato. Entonces, estos grupos de fármacos vamos a tener entonces que ir haciendo una mezcla en la medida que sea eh, refractario el paciente al manejo farmacológico y obviamente no está resuelto su problema. Por eso hay que ir utilizando cada vez más medicamentos. Entonces, en primera elección, un único fármaco, normalmente este. En segunda elección, asociado con alguno de estos otros. Y en tercera elección, ya vamos con algunos medicamentos que tienen algunos efectos adversos, ya, o que son coadyuvantes, como el ACTH, pero que tenemos que pensar que para llegar a la tercera elección es que efectivamente el paciente ya no respondió ni a la primera ni a la segunda. Entonces ya estamos usando medicamentos que pueden tener una tasa de efecto más alta, pero también en algunos casos pueden ofrecer una oportunidad terapéutica que resuelva el problema del paciente. No son lo ideal, pero las circunstancias llevan a tener que elegir este grupo. ¿Ya? Eh, ¿Cuáles son algunos de los problemas que tienen en general este grupo de medicamentos? Ya lo más, digamos, importante y que lo tienes que recordar es que estos medicamentos son inductores enzimáticos. ¿Qué quiere decir eso? Que aumenta la cantidad de enzimas, ¿ya? Que uno tiene para metabolizar. Entonces, si estoy tomando otro medicamento, es muy probable que si empiezo a tomar, ya por ejemplo, fenobarbital o fenitoína, voy a tener menos niveles séricos del otro medicamento y podría correr el riesgo de no estar en la terapia, ¿ya? Así es que por ese lado es importante tenerlo muy claro. Entonces, y puede ocurrir lo contrario. Por ejemplo, la fenitoína inhibe el metabolismo de los dicumaroles. Aquí tenemos, por ejemplo, el acenocumarol, que es un anticoagulante, puede tener mayor concentración y por lo tanto el paciente va a hacer hemorragia. ¿Ya? La isoniazida es un antituberculoso, es un antibiótico. Entonces la isoniazida también podría aumentar su concentración sérica, por lo tanto también manifestar efectos adversos. ¿Ya? Entonces, esas son como cosas comunes y que uno tiene que tener también presente al momento del tratamiento. Bueno, aquí aparece un resumen de las CYP, ¿no es cierto? Y si es que hay inducción, inhibición o si está siendo metabolizado por. ¿Ya? Entonces aquí uno puede ver fenitoína induce la CYP2C y 3A, por lo tanto aumenta el metabolismo de los fármacos que catalizan esta enzima. Inhibe ya también en alguna medida lo que es la acción, ¿no es cierto?, de algunas CYP. Vamos a tener también que se metaboliza por la CYP12-9, ¿ya? Eh, su, su determinación en términos de los grupos de esta enzima, la número 19. Entonces, uno puede leer esta tabla y tenerlo bastante claro, y si yo veo que hay otro medicamento que es susceptible de la metabolización con 3A y le voy a dar fenitoína al paciente, entonces hay que tener cuidado con los niveles séricos del otro medicamento. ¿Ya? Eso también es muy, muy importante. Y para finalizar, hay algunos medicamentos que pueden causar convulsiones, y eso también es importante que ustedes lo sepan, que no, una convulsión no es algo exclusivo de una patología, ¿no es cierto?, de tipo epiléptica, y algunas veces algunos medicamentos, desgraciadamente, lo pueden inducir. Y aquí tenemos drogas ilegales como anfetaminas, cocaína, metilfenidato. Tenemos algunos psicotrópicos, antidepresivos que vimos ayer, antipsicóticos, el mismo litio que vimos ayer, pueden inducir una convulsión. También puede ocurrir que algunos compuestos antimicrobianos provoquen también o induzcan convulsiones, ¿ya? Entonces, lo primero también es tener claro si el medicamento está presente en una terapia, ya, con el paciente que hizo la convulsión, y descartar eso antes de pensar también de que el paciente es epiléptico, ¿ya? Como primera instancia. Ya, con eso estamos más o menos listos. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta.